Banco Central Europeo. Ahora sí, vamos a saludar ya a nuestros invitados de Todo es Geopolítica. Dejamos a un lado de momento la economía, pero saludamos a Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Diego, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Marta? Nos acompaña hoy también José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, muy buenas a ti también. Hola, muy buenas tardes. Y por otro lado nos acompaña Rafael Caldus, que es Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, muy buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes, pero es Calduc. Calduc, perfecto. Yo agradecida de que me corrijas, Rafael, muchas gracias. En primer lugar quería hablaros de lo que ocurrió en el día de ayer. Creo que todavía es el tema del día, ¿no? La polémica en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer aquí en el programa, en Todo es Geopolítica, fuimos conectando con las palabras del representante de Israel, el representante incluso también de Palestina, palabras de Anthony Blinken también y de Guterres. Guterres sembró un poco el caos, entre comillas, diciendo que el ataque de Hamás no venía de la nada, que se podía explicar porque el territorio de Palestina había sufrido muchas ocupaciones en las últimas décadas y claro, eso enfadó a Israel, que incluso llegó a pedir la dimisión del secretario general. Voy a preguntaros un poco por los dos lados, ¿no? Por si Guterres cometió un error o si el error lo ha cometido Israel. Pero en primer lugar me quería centrar en Guterres. ¿Creéis que la ONU comete un error al ser tan equidistante con lo ocurrido? Porque ayer Blinken, por ejemplo, decía, me gustaría imaginarme a alguno de ustedes que en vuestros países les ocurra algo como lo que le ha ocurrido a Israel y pensar qué reacción tendrían ustedes en el caso de que se les suceda en sus países un ataque de esta manera, un ataque terrorista que ha asesinado a más de 1000 personas en solo un día. Empiezo con Diego, que lo estoy viendo ahí en el centro. Diego, ¿crees que Guterres cometió un error al ser así de categórico con respecto a de dónde venía el origen del ataque de Hamás? Yo creo que sí, yo creo que no tendría que haber marcado no una diferencia, sino efectivamente tener esa equidistancia a efectos de que estaba haciendo referencia a unos acontecimientos pasados. Es como si aquí en España nos ponemos a hablar de, qué sé yo, de la Reconquista casi. No es verdad que no hace tanto tiempo, obviamente, pero sí hacer esa referencia teniendo en cuenta que es un tema tan sumamente sensible dentro de lo que es la población israelí. O sea, no nos engañemos o no queremos pensar, efectivamente, es algo que viene coleando desde hace bastante tiempo, pero que tampoco podías hacer una referencia tan explícita en la situación en la que están. Es decir, ¿quién realmente ha empezado el follón que tenían ahora mismo montado en Israel? Bueno, en Israel toda la zona, básicamente, porque toda la zona es un polvorín. Claro, marcar esa equidistancia, es decir, sí, pero. El sí, pero ahora mismo yo creo que no es el momento. Luego ya podremos analizar todo lo que queramos, pero creo que la posición de Guterres en este caso, a mi parecer, no está libre de la polémica que ha generado. Sí que es verdad que bueno, pues yo creo que quiere quedar un poquito bien con todos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay un montón de países también que están involucrados en este conflicto, ¿de acuerdo? De manera directa y de manera totalmente indirecta, pero muy implicados. Y la idea de querer quedar bien un poquito con todos no creo que haya sido la más correcta. Yo creo que en este momento es, oye, vamos a solucionar este problema. Israel está con esta posición, Israel ha sido atacado, Israel se está defendiendo y, bueno, si quieres luego podemos hablar efectivamente de todo lo que está ocurriendo desde Estados Unidos y desde Inglaterra de apoyo a Israel. No podemos pensar que tiempos pasados fueron mejores ni tiempos pasados fueron peores y cómo está afectando al día de hoy. Hoy en día es la situación que tiene, Hamás ha atacado a Israel, Israel se está defendiendo. Yo creo que no tendría que haberse metido en más charcos. Yo creo que se ha metido en un charco que a ver cómo se seca. Efectivamente, al final está recurriendo pues eso, a la historia, ¿no? Al origen del conflicto, años atrás, décadas atrás, y es un tema sensible. José María, voy contigo. ¿Crees que Guterres cometió un error ayer al hablar de ese origen? Bueno, esto es un tema de muchísima complejidad y muchísima sensibilidad, ¿no? Porque las palabras de Guterres pueden no estar del todo equivocadas, pero sin embargo quizá el momento en las que las ha dicho, cuando estamos buscando un poco equidistancia y estamos buscando players, ¿no?, en la escena internacional que puedan hacer de mediadores y que puedan ser respetadas por ambas partes,
pues es absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, a lo mejor en otro contexto, en otro momento, en otra situación, pues quizá pues el contenido en sí no nos sorprenda. En este momento donde Israel parece que ha parado esa inminente entrada por la presión internacional, pues quizá las Naciones Unidas tendrían que haberse mostrado un poco más equidistante, ¿no? Es un tema más de matiz, un tema más de sensibilidad, quizá de inteligencia emocional, más que entrar a valorar si las declaraciones son o no son ciertas o si, cuánta razón hay en ellas o no. Israel, pues lógicamente no se ha hecho esperar, ha levantado una durísima acusación, ha restringido las entradas a los funcionarios de las Naciones Unidas, parece que ya habría revocado un visado. Y bueno, yo creo que esas no son buenas noticias, sobre todo cuando tenemos una franja de Gaza superpoblada, con unas mayores densidades de población del globo, con muchísimos civiles, y bueno, y ahora lo que creo que importa es que no paguen justos por pecadores, y la ONU parecía parte de la solución con estas declaraciones, pues lógicamente de cara a Israel, pues ha tomado partido por el otro lado, ¿no? Y reitero, no entro a valorar las declaraciones, ni su veracidad, ni su contenido, ni su razonamiento. Quizá no era el momento. Rafael, ¿alguna cosilla que añadir también a lo que han dicho los compañeros, hablando de quizá la equivocación que cometió Antonio Guterres, el secretario general de la ONU? El secretario general de Naciones Unidas tiene que ser consciente que representa el interés general de la comunidad internacional. Desde ese punto de vista, cuando hace declaraciones, tiene que considerar no solamente el contenido de las declaraciones, sino la oportunidad de esas declaraciones cuando se formulan y las consecuencias que eso va a tener. Yo creo que en este caso ha sido desafortunado en el contenido, porque ha tratado de dar una explicación de la acción de Hamás en términos de agravios históricos, pero claro, por la misma razón los israelíes podrían haber argumentado que durante estos 56 años cuántos ataques terroristas han tenido que aguantar por parte de antes Fatah y sus distintas organizaciones terroristas, y actualmente por Yihad Islámica Palestina, etc. Quiero decir, entrar en esa dinámica de justificaciones a través de aparentes explicaciones no es, desde luego, no es oportuno, y desde luego no es completo. Por tanto, yo creo que ha sido desafortunado, y creo sinceramente que no ha calculado las consecuencias que eso va a tener para, como señalabais muy bien, la labor que podría y todavía está desempeñando Naciones Unidas dentro de Gaza. No olvidemos que allí hay oficinas de Naciones Unidas, y que, por tanto, Antonio Guterres debería haber sido más diplomático. Luego está el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque ayer escuchábamos a Blinken hablar justo después al secretario de Estado de Estados Unidos, que estaba un poco como invitado especial en ese Consejo de Seguridad de la ONU. Ya sabemos que normalmente hablan los representantes en la ONU de esos países, pero no miembros del gobierno. Bueno, pues en este caso habló Blinken, y fue muy contundente su respuesta. Insisto que apeló un poco también a que los miembros de la ONU que estaban ahí, los miembros del Consejo de Seguridad, pensaran cómo reaccionarían ellos en el caso de que les hubiera pasado esto, ¿no? Un ataque terrorista de este calibre. ¿Cómo valoráis las palabras de Blinken ayer? Porque, insisto, me da la sensación de que Estados Unidos, y también en cierta medida Reino Unido, pero Estados Unidos sobre todo, es el país que más férreamente apoya a Israel. Diego. Sí, bueno, Estados Unidos siempre ha sido el gran aliado, el gran proveedor, vamos a decir también, de tanto de armamento, obviamente, como de apoyo institucional a nivel internacional de Israel, ¿no? En cierta medida, yo no veo mal el hecho de que haya puesto un poquito, y eso que Blinken no es que sea una persona, digamos, en este momento para decir este tipo de palabras, pero bueno, las ha dicho y no me parece mal, en el sentido de que
bueno, ha puesto en situación, oiga, ¿ustedes qué harían en estas circunstancias? Me parece que está bien planteado, Quizás no es la persona adecuada para planteárselo al resto de los miembros de Naciones Unidas, pero bueno, las ha dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, en este sentido, tengo mis reticencias con respecto a Estados Unidos porque está dando como un exceso de énfasis, exceso de apoyo, que siempre lo ha hecho, pero ahora como con más, no sé, con más devoción, vamos a decirlo así, porque en cierta medida yo no lo sé, no, es una especulación absoluta. Tenemos otra guerra de la que llevamos casi 3 semanas, casi un mes sin hablar, que es la de Ucrania. Y en cierta medida, para mí, estar desviando parte de esa atención hacia el conflicto que se ha generado ahora mismo en Israel. Entonces, no digo que sea una consecuencia pero a mí me parece un poco sospechoso en este sentido. Entonces, me parece que está bien planteado, pero desde luego yo no sé si hay un trasfondo en todo esto. ¿Crees que lo está haciendo a propósito Estados Unidos, desviar la atención del conflicto de Ucrania al conflicto de Israel? En cierta medida sí, o sea, no nos olvidemos que estaban a punto de aprobar una serie de medidas económicas y un armamentístico también y digamos que ya están un poco cansados. En el mismo Congreso ya incluso estuvieron a punto de decir, ya no vamos a seguir con esto, que no vamos a ninguna parte, vamos a ir acabando ya, cerrando este capítulo. Y quizás, no digo que sea para tapar, pero sí para hacer una reorientación del apoyo, que son 2 zonas de conflicto que tenemos ahora mismo muy cercanas a nosotros, pero que vas abandonando en cierta medida un poquito el territorio ucraniano y vas reorientándote un poquito hacia Israel. Que digo, que es verdad que desde siempre les han apoyado y desde siempre han estado ahí presentes y apoyando, como digo, tanto militar como, bueno, militar no, pero armamentísticamente hablando y a nivel representación internacional, con un apoyo muy claro, incluso desde la misma guerra del 67. Y han estado ahí apoyándoles contra el terrorismo, haciendo muchas colaboraciones, la CIA con el Mossad, etcétera, etcétera, y nadie ha dicho nada. Y ahora parece que el énfasis es más importante es el de Estados Unidos y, por supuesto, el de los ingleses, que para eso dejaron el territorio como lo dejaron, claro. ¿Estás de acuerdo también con las declaraciones de Diego, ¿no? De que Estados Unidos estaría desviando la atención a propósito al conflicto de Israel para quitarla y alejarla un poco de lo que ocurre en Ucrania? Sabemos que hay cierto hastío, ¿no? Cierto hartazgo por parte de algunos políticos e incluso de la sociedad en Estados Unidos de que se dé tanta ayuda a Ucrania. Y luego también recuerdo que antes de que ocurriera todo esto ya muchos decían a Estados Unidos ya no le interesa la guerra con Rusia. ¿Crees que esto va en el mismo sentido, José María? Hombre, no sé, yo creo que son escenarios distintos. Estados Unidos tiene una posición clara de aliado firme de Zelensky y en la lucha del pueblo ucraniano contra Rusia. Y yo creo que eso no ha cambiado y que hay una mayoría en el Congreso de los Estados Unidos bastante abundante que apoya esto. Otra cosa es que en el año electoral se vaya a convertir en algo complicado de explicar a los contribuyentes, ¿no? Pero yo creo que en Estados Unidos tienen las cosas bastante claras con respecto a la guerra de Ucrania. También creo que tienen las cosas bastante claras con respecto a la posición de Israel y a quien apoya a Estados Unidos sin ninguna fisura. Puede ser que incluso haya más apoyo, que incluso en el arco político norteamericano el apoyo a Israel tenga muchos más adeptos que el apoyo a Ucrania. Y si vemos un poco la balanza en la que se han puesto los apoyos de las distintas naciones, de los distintos países hacia Palestina, hacia Israel, mejor dicho, hacia la Franja de Gaza, hacia Israel, pues coinciden bastante con las posiciones que hay en la guerra de Ucrania. Yo lo que sí que creo es que, bueno, esto ha sido utilizado de forma inteligente para volver a poner un paso más, una piedra más en la construcción de esa teoría de los 2 bloques, donde Rusia, China
Irán, India de perfil y países amigos y aliados se colocan por un lado y toman una posición o neutral o clara, y la neutralidad puede llevar al apoyo pasivo de una de las partes, como hemos visto en Ucrania, con apoyo a Rusia, o sin apoyo a Rusia, con la neutralidad, pero que esa neutralidad beneficia a Rusia, y ahora con el caso de Israel. La Unión Europea en ambos casos pues ha pendulado del lado de Estados Unidos. Si bien es cierto que en la Unión Europea se podría haber producido un debate mucho más amplio, porque hay un gran sector de la izquierda europea que no tiene nada claro que haya que apoyar institucionalmente a Israel, los acontecimientos de Ucrania han llevado a la política exterior europea a pendular y a alinearse sin fisuras con Estados Unidos. De ahí las declaraciones en nombre de las instituciones europeas por parte de nuestros líderes, ¿no? ¿Representan Europa? Sí, pero bueno, ya ha habido muchas voces contestatarias, entre otras las del gobierno de España, o voces dentro del mismo gobierno de España, donde se han posicionado de una forma distinta o con el bando opuesto al que se ha posicionado las instituciones europeas. Por lo tanto, al final el big game o el gran juego no está pasando en Gaza. Estados Unidos ya la presencia en la zona y el interés en la zona de Oriente Medio ha disminuido desde principios de los años, desde la década 10 de este siglo, y por lo tanto, pues bueno, lo que pasa realmente en Oriente Medio, la crisis humanitaria que puede haber, la crisis de migración que puede haber, recuerdan más a lo que fue las consecuencias de la guerra de Siria y cómo esas crisis migratorias sacudieron Europa y en el panorama político seguimos teniendo la influencia pues de esa guerra en el Levante mediterráneo, que es nuestro patio trasero, como quien dice. Estados Unidos tiene otros problemas en otros sitios del mundo y la dependencia sobre el crudo en Oriente Medio, pues con el fracking y con otras técnicas y con otras alianzas, pues han cambiado. Estados Unidos ahora pues parece que está pensando en abrir la gasolinera de Venezuela, un poco para presionar en las recientes subidas del precio del petróleo, pero sin embargo no está dispuesto a abrir la gasolinera de Irán porque pues no conviene por otros motivos, y los europeos están más mirando a comprar crudo en Irán que comprar crudo en Venezuela, ¿no? Por motivos técnicos, por la calidad del crudo, por la conveniencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea tiene ese papel secundario, y la guerra de Ucrania nos ha llevado a ese alineamiento con las posturas norteamericanas, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que desista el apoyo a Ucrania a medio largo plazo. Puede haber un hartazgo en los países aliados a la hora de sufragar ese conflicto, y a la hora de permitir las licencias de algunos miembros del gobierno de Zelensky a la hora de manejar los fondos, al igual que no creo que haya fisuras por parte de Estados Unidos en apoyar a Israel. Sí. Rafael, no sé si quieres añadir algo al respecto del papel de Estados Unidos, pero en cualquier caso también os quería preguntar por la respuesta de Israel, ¿no? Hemos hablado de si Guterres cometió un error o no, pero ¿ha cometido un error Israel también con esa respuesta que en cierta medida por parte de algunos países se considera no procedente o desproporcionada? ¿Debe dimitir Antonio Guterres, Rafael? A ver, la dimisión de Antonio Guterres no se va a producir. Israel lo sabe y, por tanto, sabe que lo que ha hecho ha sido una demostración pública y diplomática de rechazo a la actitud y a las declaraciones de Antonio Guterres. Por tanto, digamos que ha tratado de dar una respuesta proporcionada diplomáticamente a lo que considera una posición, como ya se ha destacado en las intervenciones que hemos tenido anteriormente, una posición poco afortunada diplomáticamente por parte de Antonio Guterres, y no creo que vaya más allá de esto, entre otras cosas porque el proceso de nombramiento del secretario general, y por tanto en su caso de destitución,
que no de renuncia, porque no creo que Antonio Guterres renuncie, es muy complejo y entraña la intervención del Consejo de Seguridad, e entraña la intervención de órganos de Naciones Unidas, donde obviamente también están representados los países árabes musulmanes. Dicho eso, respecto de la cuestión anterior, sí que me gustaría precisar dos cosas. La primera, tanto Rusia como Irán y las organizaciones terroristas que están siendo apoyadas por Irán constituyen amenazas prioritarias en la seguridad nacional norteamericana. En el caso de Rusia y la agresión y ocupación de Ucrania, la respuesta norteamericana se va a mantener tanto si está Biden en la presidencia como si no. Lo único que ocurre es que en este momento ya se ha señalado, estamos en periodo preelectoral y sobre todo estamos, además de eso, en el debate presupuestario. Y en un contexto de debate presupuestario, estar discutiendo la ayuda que proponía Biden para Ucrania, pues obviamente genera, digamos, resistencias dentro del Congreso norteamericano. Resistencias que no están vinculadas necesariamente con el cuestionamiento de la ayuda estratégica y logística a Ucrania. Pero tenemos que observar, en mi opinión, dos grandes diferencias. La primera es que desde el principio Estados Unidos y la OTAN y los países de la Unión Europea, como aliados también de Ucrania, han comprometido el apoyo diplomático y logístico a Ucrania precisamente para evitar la intervención militar y tratar de disuadir en la medida de lo posible las extralimitaciones rusas o que las extralimitaciones rusas militares pudiesen afectar a países con frontera, vecinos de la propia Rusia. Por tanto, la posición estratégica de Estados Unidos en el caso de Ucrania es ayuda logística, apoyo diplomático para no intervenir militarmente. En el caso de las acciones terroristas de Hamas y la respuesta de Israel, el planteamiento que ha hecho Estados Unidos ha sido exactamente el contrario. Lo primero que ha hecho ha sido el despliegue militar de unidades navales y aéreas que están ya ubicadas en Jordania para demostrar a Irán que está dispuesto a escalar, llegado el caso, con una intervención militar directa. Por tanto, el objetivo es disuadir, pero para que la disuasión sea creíble tiene que ir acompañada de la voluntad manifiesta de utilizar las capacidades. Y en el caso de Estados Unidos ha hecho un despliegue excepcional, tanto en el Mediterráneo, con 2 flotas desplegadas, como en la Fuerza Aérea. Incluso ha desplegado 3.000 marines disponibles para poder utilizarlos en cualquier momento. ¿Eso qué significa? Significa que envía un mensaje de alianza militar a la respuesta militar que está preparando Israel respecto de Hamas. Y después ha venido el apoyo diplomático. Y el apoyo diplomático es lo que explica por qué Blinken, que efectivamente no tenía por qué estar en el Consejo de Seguridad, pero que obviamente, puesto, por decirlo de alguna manera gráfica, puesto que es el jefe del embajador norteamericano en el Consejo de Seguridad, si va a intervenir en el Consejo de Seguridad, lo va a hacer él, y además lo va a hacer precisamente para demostrar que también está dispuesto a apoyar diplomáticamente a Israel. Luego, aquí la lógica de respuesta norteamericana ha sido exactamente la contraria, en mi opinión, que la que se ha dado en Ucrania. En ambos casos se pretende disuadir al principal enemigo, a la principal amenaza, pero en uno se pretende disuadir apoyando a quien interviene militarmente y en el otro está dispuesto a intervenir militarmente en ayuda de Israel. Y creo que eso marca diferencias muy claras entre los dos casos. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa publicitaria, enseguida volvemos y seguimos con todo el análisis. Tenemos que hablar también de Guterres, que parece que ha respondido a la petición de Israel. Antes una pausa y enseguida estamos de vuelta.